todos hemos oído hablar de temas paranormales en diversos lugares, en donde se practicaban actos que atentaban en contra de la salud mental de las personas. En esta ocasión, y regresando para nuestra querida audiencia, les presentamos Historias Urbanas, Manicomios de Mérida. En el estado de Yucatán, en el municipio de Mérida, se encuentra el asilo León Ayala, que por décadas albergó tanto a personas de la tercera edad como a pacientes psiquiátricos que a temprana edad del edificio fue partícipe de actos atroces que atentaban en contra de la dignidad humana. El asilo Leandro León Ayala fue donde comenzaron a tratarse estas personas, tras ser inaugurado por el entonces presidente Porfirio Díaz en 1906. Un sitio donde a través de las décadas ha trascendido por sus abusos contra quienes ahí permanecían encerrados. En ese lugar también se practicaba la terapia electroconvulsiva o de electroshock, que era aplicar toques eléctricos en la cabeza. Dicho tratamiento ha sido suspendido en la actualidad, pero persistió hasta hace pocos años. Hubo un paciente que llevó ahí encerrado 30 años, sin estar realmente loco. Los motivos por el que el hombre fue encerrado allá de 1908 hasta 1978 se han perdido en el tiempo. Solamente se dice que fue un rival político del presidente Porfirio Díaz, que fue llevado ahí para desaparecer, lo que fue logrado, pues moriría en 1938 en diciembre, siendo enterrado en una fosa común en los patios del lugar. A partir de entonces, siempre en los 2 meses finales de cada año, el fantasma hacía aparición solicitando a quien tuviera la mala fortuna de toparse con él, hablar con un médico que lo declarara no loco, para que su alma pudiera descansar en paz. El asilo León Ayala llegó a tener a pacientes con esquizofrenia médica comprobada, pero que de pronto quedaron poseídos por demonios, por lo que algunos sacerdotes llegaban para realizar liberaciones, pero también a un inquilino inconforme por morir declarado mentalmente inestable. El fantasma fue visto por pacientes, médicos, enfermeras, monjes y empleados, pero jamás se supo si alguno terminó complaciendo al fantasma, pues cuando el lugar se convirtió en el Centro Estatal de Bellas Artes, varios afirmaron haberlo visto por los patios. La siguiente historia nos relata un hecho paranormal acerca del famoso Hospital Psiquiátrico de Mérida. José era un joven reportero que vivía en la Ciudad de México y estaba harto de hacer siempre lo mismo. De alguna manera logró convencer a su jefe de viajar a Mérida para investigar sobre un viejo manicomio y preparar un reportaje espectacular. Se marchó y muy entusiasmado, y no sin antes despedirse de su esposa, quien le pidió que lo llamara apenas llegara a su destino. Al llegar a Mérida, estaba a muy pocos kilómetros del hotel en el que se hospedaría, cuando el motor de su coche se averió. El joven se sintió frustrado, estaba a la mitad de la nada, pero lo único que veía era el deteriorado manicomio, que parecía invitarlo a entrar de manera siniestra. El periodista prefirió explorarlo de día, no quiso admitir que sentía miedo, como si algo estuviera mal en el ambiente. Cansado, notó que un autobús se acercaba y fue hasta la carretera para hacerle señas para que se detuviera, pero el transporte pasó de largo. ¡Maldita sea!, masculló molesto, justo antes de que 2 luces blancas cegaran su visión, haciendo que perdiera la conciencia. Cuando despertó, José se encontró tirado a medio del camino, mientras una mujer vestida de blanco lo examinaba. Menos mal que recuperó la conciencia. Por favor, venga conmigo al manicomio. Ahí podré revisarlo mejor y podrá pasar la noche. Todo va a estar bien. Soy médica. Sin otra alternativa y aliviado de encontrarse acompañado, José aceptó y entró al lugar. La mujer le prometió que por la mañana le contaría cómo se manejaban las cosas en el lugar, algo que le sería de mucha utilidad en su reportaje. Una vez adentro, la doctora le señaló una cama, sobre la que se quedó profundamente dormido. Despertó a medianoche sobresaltado,
por unos gritos macabros y desgarradores. Temblado de miedo y contradiciendo lo que decía de ver como periodista, José se quedó donde estaba, ya que de todas maneras y como acaba de comprobar, las puertas estaban fuertemente cerradas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le preguntó a la doctora quién había gritado y por qué. Oh, eso no es nada. No se preocupe, por favor. Quédese una noche más para que pueda recuperarse. Creo que todavía sigue afectado por el accidente. No muy convencido, José volvió a aceptar la oferta, con la sospecha de que algo muy mal estaba pasando ahí. Esa noche volvió a despertarse por aquellos gritos infernales que le pusieron los pelos de punta. Esta vez trató de escapar. 2 miembros del personal lo descubrieron y lo arrastraron hasta una habitación en la que fue sujetado a una camilla y sometido a una sesión de shocks eléctricos que confundieron su cerebro. El periodista perdió la razón, comportándose como un muerto en vida a lo largo de 2 semanas. Finalmente logró recordar quién era, dónde estaba y a su esposa. Aprovechó un descuido de la doctora, tomó el teléfono de su oficina y la llamó para pedirle ayuda. Amor, ¿eres tú? Por favor, sácame de aquí. Me tienen encerrado en el manicomio. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué clase de broma es esta? Deje de molestar, señor. Mi marido murió hace 2 semanas. José escuchó cómo su esposa colgaba y, a continuación, vio entrar a la doctora con una macabra sonrisa. Bienvenido al purgatorio, José. Este es tu nuevo hogar, un hogar en el que habitarás eternamente. Esta tercera parte nos relata el periodista e investigador paranormal Jorge Moreno, quien narra los siguientes acontecimientos. En el 2000 acudí a tomar fotos a la expenitenciaría Juárez de Mérida, ubicado muy cerca del Centenario. Cuando salimos, una persona que estaba parada cerca de nosotros escuchó los comentarios que hicimos con la relación fantasmal que parecía del sitio y dijo: eso no es nada, si consideran que la expeni asustan, ni se imaginan lo que pasaba en el ex psiquiátrico Leandro León Ayala. Y agregó: algunos de los que internaban en el psiquiátrico no estaban enfermos, sino poseídos. Se los puedo asegurar, porque mi papá trabajó ahí de guardia varios años y veía casos increíbles. Los mismos doctores lo comentaban, pero no lo podían hacer público. Imagínense el escándalo de esa época. Es más, quedarían mal hasta con la misma ciencia, por lo tanto, tenían prohibido decirlo. Azares del destino. Casi 3 años después volví a encontrarme con esta persona, quien me consiguió una cita con uno de sus tíos, el cual, casi con memoria fotográfica, me platicó en la entrevista los sucesos extraños y paranormales que ocurrían en estos 2 lugares. Normalmente se piensa que una persona con síntomas de posesión demoníaca en realidad tiene una enfermedad de la mente, como la esquizofrenia, por ejemplo, y muchas veces sucede. Sin embargo, una persona con esquizofrenia también puede estar poseída. Es cierto que la mayoría de las personas que llegan al psiquiátrico son enfermos mentales, pero también ha habido casos comprobados de posesiones satánicas. Entonces, ¿hay personas poseídas que internan en el psiquiátrico? No solo las hay, sino que también adentro han quedado poseídos siendo enfermos. Es decir, había pacientes con esquizofrenia médica comprobada, pero que de pronto quedaron poseídos por el demonio. Algunos sacerdotes venían aquí a hacer liberaciones, los mandaban a los familiares de los pacientes. Al principio no lo permitían las autoridades del hospital, y se hacían bajo el agua o de plano sacaban al paciente. ¿Cuál es el caso que más recuerda a su papá? Mi papá siempre recordaba el caso de un joven de 20 años de edad. Estaba joven y tomaba mucho. Lo internaron porque además padecía esquizofrenia, pero dentro de sus delirios decía que el diablo estaba con él y lo obligaba a hacer cosas. Lógicamente no le hacían caso, porque suponían que era parte de su enfermedad. Y agregó: todo cambió con un día. Uno de los enfermeros, al entrar a su cuarto, vio que estaba levitando y tenía los ojos completamente rojos. Una voz fuerte le gritó que se largara, al mismo tiempo que salió a disparar una silla hacia él. Es como si fuera una fuerza invisible que lo impulsara. Él era uno de los enfermeros más valientes y salió corriendo como si hubiera visto al mismísimo demonio, aunque en realidad creo que así fue. Cuando pasó el reporte tuvieron que acudir unas 8 personas para controlar al sujeto, el cual tenía una fuerza descomunal, a pesar de que era alguien flaco. Los doctores no sabían qué hacer,
salía todo por pronóstico y finalmente aceptaron que un sacerdote hiciera un exorcismo. Fueron como 5 o 6 sesiones y aparentemente se liberó. Un demonio llamado Zabulon fue el que estaba dentro de su cuerpo y otros 2 más. Con el paso del tiempo los familiares sacaron a este joven del psiquiátrico y nunca se supo más de él. Como habían casos parecidos, pero los doctores preferían no opinar nada. Algunos se cerraban o no lo reconocían, pero en el fondo sabían que todo eso existía y es real. Un médico psiquiatra, cuyo nombre no puedo decir, sí estaba de acuerdo en utilizar liberaciones cuando se comprobaba que tenía un caso que la ciencia no podía explicar. Gracias por habernos acompañado en esos relatos. Ahora te pregunto, ¿entrarías después de escuchar todas esas historias a algún manicomio? Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Fuentes Sepultadas. Suscríbete a este canal para tener más contenido terrorífico y recuerda que todos somos Fuentes Sepultadas.